Crítica de X-Men 97, nostalgia o basura. La verdad sobre los dos primeros episodios, un análisis profundo de lo que nadie te cuenta. Y dicha serie se acaba de estrenar en la plataforma de Disney Plus este 20 de marzo del 2024. Y esta temporada va a contar con 10 episodios, aproximadamente cada episodio de 22 minutos. Lo cual, como sabemos, se basa en la famosa serie animada de X-Men, la cual se transmitió entre los años de 1992 a 1997. Ok, entonces empecemos con la crítica. Empezamos con el director o showrunner de esta serie, que vendría siendo Beau DeMayo, que como sabemos hace unos días atrás fue despedido de Marvel, el cual también fungió como coescritor y coproductor de esta serie, que hasta el momento no está confirmado exactamente cuál fue la razón del despido de este showrunner, donde obviamente se tienen varias teorías. Por lo pronto, el antecedente de él es que también había tenido problemas en la producción de Caballero Luna, donde estuvo a cargo, así como también de ahí pasó a la producción de la película The Blade, que como sabemos también ha tenido numerosos retrasos y bastantes problemas, así que tuvo que salir de ahí para poder entrar en este caso a esta serie, donde dicen los rumores que también tuvo problemas tanto con los animadores como los productores de dicha serie. Y es aquí donde entra la teoría y el rumor del por qué fue despedido este showrunner de esta serie. Pues como sabemos, ya se había anunciado anteriormente que iba a haber una especie de cambios que iban a reflejar la diversidad y la inclusión en esta serie. Como en este caso en particular el personaje de Morph, que fue presentado allá en la serie de los 90s como un personaje masculino con habilidades de metamorfosis y un sentido de humor bastante distinto. Pero este showrunner decidió cambiar el personaje de Morph a un personaje no binario. Eso es algo que ya sabíamos, o al menos habíamos escuchado de esta serie, pero lo siguiente es realmente, yo creo que la razón por la cual salió este showrunner. Pues resulta, dicen al menos los rumores, que en este caso iba a haber una relación cercana de Morph con el personaje de Wolverine, que al principio se dijo que iba a ser una relación de amistad, pero después, en este caso, el rumor dice que realmente iba a ser una relación mucho más cercana, diría yo, más carnal. Que como sabemos, los más renerdos, que Wolverine ha tenido ese tipo de relaciones, en este caso sí en otra tierra con Hércules. Pero el problema aquí es que había una escena sexual entre estos dos personajes. Pero en ese momento Morph se iba a estar transformando en todas las mujeres de los X-Men. Pero lo peor del asunto es que una de estas mujeres iba a ser precisamente Júbilo, que como todos sabemos es un personaje menor de edad. Así que como ves, realmente esta escena iba a meter en muchos problemas al Marvel UCM, porque realmente sí era demasiado escabrosa. Y realmente esto sí ya es pasarse de la raya, y obviamente de aquí viene lo de las diferencias creativas que se tuvieron con este showrunner Beau DeMayo. Esto es algo que realmente ya Bob Iger había dicho que no iba a querer nada de este tipo de agendas en sus producciones. Además también que obviamente el UCM le interesa que Wolverine no tenga ese tipo de problemas, porque viene la película de Deadpool y Wolverine, que obviamente viene siendo la película más importante de este año para Marvel y hasta diría yo para los siguientes años. Así que era obvio que esto no iba a pasar, además que esto fue la última gota que colmó el vaso, dado que como sabemos este creador también tenía su OnlyFans, se había peleado demasiadas veces y había tenido demasiados problemas y chismes con otras producciones, además de que obviamente tenía su agenda, ya no digamos diverso, sino más bien ya tirándole a lo perverso. Así que para mí, obviamente, esta escena no la vamos a ver, pero sí la parte de, en este caso, de Morph binario va a seguir exactamente igual como la creó Beau DeMayo, y para muestra un botón, en el primer episodio se llega a ver algo de esto. Así que como veo, realmente las partes de Morph, la gran mayoría se van a quedar, pero las que sí, obviamente se van a recortar, van a ser esas escenas subidas de tono con Wolverine. Muy bien, ahora pasamos a la crítica de la historia. En este caso, el guión es lo suficientemente hábil para retomar el hilo de la serie original de los 90s. Por lo que se ha visto hasta el momento, se van a continuar con los temas de racismo, discriminación, identidad, aceptación, responsabilidad y poder, así como también la amistad, la lealtad, la redención y el perdón.
En este caso, hasta el momento me parece que el guión es bastante sólido y funciona bastante bien. Sobre todo para mí el del segundo episodio, donde ya se empieza a notar un poquito las tramas, subtramas y cliffhangers con los diferentes personajes de X-Men, muy parecido a la serie animada de los 90s, pero también muy parecido a los cómics. Y en cuanto a los villanos, se piensa que puede aparecer, en este caso, otra vez Apocalipsis, Mr. Siniestro, Fénix, Mística, Cable, pero en este caso el ya mayor, no el bebé. Y hasta se dice que en un capítulo vamos a tener el cameo de los personajes de los X-Men, en este caso de Deadpool, que vendría siendo Coloso, Yukio y Negasonic, que obviamente no están confirmados, pero es muy probable que aparezcan dado que viene la película de Deadpool y Wolverine, así que esta promoción cruzada les funcionaría bastante bien al Marvel UCM. Así como también está prácticamente confirmada la villana, que en este caso sería la Goblin Queen, que para los que no son comiqueros se trata de la doble de Jean Grey, que se convierte en una feroz enemiga gracias al lavado de la mente de Mr. Siniestro. Ahora pasemos a la crítica de la animación hecha por Marvel Animation, que este estudio realmente tuvo bastantes problemas dado que este proyecto se anunció desde el 2020. Y estos problemas se debieron principalmente a Victoria Alonso, la cual estaba encargada precisamente de este estudio de animación. Y aquí pasaba exactamente lo mismo que pasaba con los estudios de animación de efectos especiales que también estaban a cargo de Victoria Alonso, los cuales estaban sujetos a demasiadas presiones, exigencias y hasta en algunas veces extorsiones de que se les iban a dar cuello si no se ponían a trabajar. Y obviamente todos esos estudios, incluyendo en este caso la división de Marvel Animation, se unieron para que le dieran cuello a Victoria Alonso. Y por esta razón Marvel Animation le había costado mucho trabajo después de 5 años el poder lanzar dicha serie, que a pesar de todo esto realmente para mí no salió nada mal. Aunque sí, obviamente la verdad es que le quitaron los traseros a todas las mujeres y hasta a los hombres también, y también le cambiaron el pelo, en este caso a Tormenta, pero la mayoría de los diseños se mantienen bastante fiel. Otro puntito negativo que le vi a esta serie fue el doblaje, que fue hecho en México, que la verdad sí me extrañó porque siempre el doblaje de México tiene muy buen nivel y en este caso me parece que está mal dirigido, dado que por ejemplo en este caso la voz de Wolverine no me pareció demasiado buena, así como también la voz de Morph es demasiado caricaturesca, mientras las otras voces son demasiado serias y planas. Así que me parece que les falta un poco de dirección a las voces para que suban y bajen los tonos y se oigan un poquito más reales y menos planas y serias. Que realmente, siendo sinceros, es pasable el trabajo, no está mal, pero no es igual, por ejemplo, como el de Warner Animation. ¡Inocentes! ¡Todo es una broma! Todo aquello que todos han valorado por lo que han luchado es monstruoso. ¿Por qué no puedes ver el lado gracioso? ¿Por qué no te ríes? Donde las voces sí sobresalen mucho más y me parece que están mejor dirigidas. Ahora pasemos a lo que dice la crítica mundial, que hasta el momento en el Metascore anda con una calificación de 82 sobre 14 reseñas. Y la calificación del público vendría siendo de 7.1 hasta el momento. Que en este caso, como ven, realmente la crítica es menos dura que el público. En resumen, para mí la serie me parece que sí recupera perfectamente bien los mejores elementos de la serie animada, así como también de los cómics clásicos de los X-Men. Así como también, claro, ofrecerle un homenaje nostálgico a los personajes y a la serie. Aunque sí, obviamente no pudieron quitar 2-3 cositas, pero la mayoría de la serie me parece que va a estar bastante bien. Así que, ¿qué piensas tú? Tenle en los comentarios, ¿crees que se va a mantener esta serie o realmente va a ir a pique? O que sí veremos esas cosas raras del showrunner. Dímelo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica de la serie alemana La Señal de Netflix del 2024. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.